Hace muchos años que había un diosito que iba a asumir el poder y ser el dios supremo, pero empezó a comportarse mal durante su adiestramiento. Se llamaba Alarico. Su castigo fue ser mortal en la tierra y asistir a la universidad por 4 años para aprender de su equivocación. En la tierra ya no se llamaba Alarico, se llamaba solo Rico. Soy José, pero mucha gente no me conoce. Soy el dios griego del amor. Toda mi vida he puesto muchas parejas juntas y ayudado a otros a encontrar el amor. Creo que hago un buen trabajo y la mayoría de mis parejas está feliz. Desafortunadamente, cada persona tiene los días malos y buenos. En mi trabajo, Alarico solo me ha ayudado una regla: escribir toda en el libro. José, ven aquí. Esto es la tercera vez en un mes. Yo acabo de hablar con los miembros del consejo y me dijeron que se te olvidó escribir los nombres de la última pareja otra vez y la relación terminó en un divorcio. Con tantos errores necesitamos hacer algo. Puedo explicar. Los miembros del consejo usaban el gran libro y había esperado, pero me fui porque no quería esperar más. Cuando regresé, tuvo usted el libro y reconocí. Eso no es una excusa, no tengo otra opción sino botarte de Monte Olimpo. Lo siento, mijo, pero no quiero hacerlo. Pero así son las reglas. Hay otra manera o otro contigo. Yo haré cualquier cosa. No quiero convertirme en el motor en la tierra. Solo conozco Monte Olimpo y la vida aquí. Soy Alarico y tengo la palabra final. Vete a la tierra. Sé muerto. Aprende tu lección. Si haces esto, mi hijo, puedes regresar al Monte Olimpo y ser Dios otra vez. ¿Cuánto tiempo tengo? Desde que hiciste 3 equivocaciones, tienes 3 semanas para arreglar la situación. Ya, vete, suerte. Me echaron de Monte Olimpo como un meteoro cayendo a la tierra. Era mortal como un humano con todas las características. En la tierra necesitaba un trabajo. Encontré un anuncio en el periódico sobre una compañía familiar que buscaba un secretario que pudiera pasar mucho tiempo en la oficina, dedicado y capaz de aprender. Aquí en la tierra me llamaba Pepe. Lo que pasa en tierra queda en tierra, y lo que pasa en Monte Olimpo queda en Monte Olimpo, para no olvidar nada. Hay que apuntar todo. La compañía donde encontré el trabajo hacía guías telefónicos. Pese el primer día como alguna otra persona optimista y lista, cada día hacía mi trabajo. La pareja que poseía la compañía necesitaba encontrar un hombre que se encargara de compañía cuando ellos se jubilaran. Buenos días, Pepe. Hola, jefe. Tengo una tarea para ti. Ya sabes que María y yo nos jubilamos pronto y necesitamos un hombre que se encargue de la compañía, ya que no tenemos un hijo. ¿Nos buscarías a alguien? Sí, jefe. ¿Algunos requisitos o candidatos, señor Santos? Oh, sí, se me olvidó. Revisa estos papeles por candidatos y quiero que él esté organizado, capaz de expandir la compañía, ético e inteligente. Mientras revisaba los papeles, una foto de un niño y la señora Santos se me cayó. Estaba confundido porque la familia Santos no tenía un niño. Entonces lo ignoré y seguí buscando un hombre que se encargara de la compañía. Luego decidí hablar con ella sobre la foto. Señora Santos, mira esta foto que encontré. ¿Quién es el bebé? El señor Miguel dijo que no tienen un hijo. ¿No es verdad? Es un cuento largo, pero he necesitado decirle a alguien. El bebé es mío, pero no de Miguel. El bebé es de una relación vieja de los años en la universidad en Grecia. Justo después del nacimiento, el padre tomó mi hijo. No le he visto desde su nacimiento. Esto no fue la intención. Solo recuerdo que el nombre fue Rico. No escribí su información en mi cuaderno y por eso nunca veré a mi hijo otra vez. En serio, es necesario que le diga al señor Santos
y quizás nos ayuda a buscar. Cuando yo estudiaba la foto del bebé me parecía a mí, era muy extraño, y yo quería preguntarle a la señora Santos sobre el bebé, pero recordé que ella no sabía nada. Si solamente la señora hubiera escrito la información, no habría pasado. O yo entiendo ahora por qué Alarico me dio la regla de escribir todo. Necesito apuntar toda la información, lo comenzaré a hacer como señora. Necesito hablar con Alarico y decirle sobre mi lección. Pepe, algo que necesito compartir contigo. Hemos encontrado a un hombre que se encarga de la compañía primero. ¿Quién? ¿Tú? Necesito tiempo. Gracias por la oportunidad. Hay una persona con quien necesito hablar. Hola, Alarico. Hola, José. Regresé al Monte Olimpo para hablar con Alarico sobre mi experiencia. He aprendido mi lección. Cuando estaba en la tierra, conocí a una mujer. Asistió a la universidad en Grecia y conocí a un hombre guapo que se llamaba Rico. Ellos comenzaron a salir juntos y por accidente en un embarazo. El padre salió con el niño después del nacimiento, pero ella no escribió su información de contacto en su cuaderno. Ya entiendo por qué es tan importante escribir toda en el libro. Espera, mía. ¿Cómo es ella? Ella tiene pelo negro y largo. Ella es muy bonita, con piel como seda y las características que pueden hacer que un hombre se desmaye. Es inteligente, simpática, trabajadora y única. Su nombre es María. Ay, Dios mío, necesito decirte algo. ¿Sabes lo que mi hijo significa? No siempre. Pensaba que era mi nombrito. Tú imbécil. Mi hijo significa mi hijo. Mande. ¿Soy tu hijo? ¿Te acuerdas cuando me botaron de aquí y pasé 4 años en la universidad? Conocí a una mujer. Todo el tiempo pensé que ella se lo olvidó a mí. Ella es tu mamá y soy tu padre. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Aquí o allá? Desde hoy en adelante, yo, Alarico, el poderoso, declaro que eres medio Dios y puedes vivir aquí en el limbo y en la tierra. Señor Santos, me gustaría aceptar la posición en la compañía. Gracias por la oportunidad. Señora Sánchez, le quiero decir algo. Soy su hijo. Rico nunca se la olvidó de usted, le extraña. Hay un problema. No puedes vivir en el tiempo porque es usted mortal. Él no puede vivir aquí porque es Dios. Me dio permiso de vivir en los dos lados.